Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio. En esta ocasión, celebrando ya el Jueves Santo, inicio del Tríodo Pascual, en el que escucharemos el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 15. El texto dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y Dios volvía, se levantó de la mesa y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿no me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavar los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, con esta celebración iniciamos solemnemente el Tríodo Pascual, los días más santos de la Semana Santa, los días más importantes en los que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje que acabamos de escuchar, nos dice el evangelista San Juan: antes de la fiesta de la Pascua, quiere decir que el marco celebrativo es la Pascua judía, fiesta de liberación que celebraban los judíos, en la que recordaban y actualizaban el acontecimiento salvífico que Dios había obrado en su favor, sacándolos de Egipto, llevándolos a través del mar Rojo y conduciéndolos al desierto y luego a la tierra prometida. Es la Pascua una fiesta de liberación, una fiesta que celebra el acontecimiento de salvación. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús es bien consciente de lo que está sucediendo. No lo ha tomado por sorpresa entonces el momento del prendimiento ni de su pasión. Él sabe muy bien que ha llegado el momento de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, porque de eso se trata todo esto. Todo lo que Jesús está por realizar lo hace por amor, y un amor que lleva a cabo hasta el extremo. Por eso dice: los amó hasta el extremo. Y en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Qué importante es esta expresión, que habla del señorío de Jesús, que ha recibido del Padre el poder sobre todas las cosas. Esto lo recordará Jesús al final del Evangelio, en el Evangelio de San Mateo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pues aquí lo dice, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, es la conciencia del Hijo eterno del Padre, que se ha hecho hombre, pero que ahora deja el mundo para volver al Padre. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Un gesto inaudito, un gesto verdaderamente desconcertante para los discípulos. Jesús está realizando un gesto que solamente podían hacer los esclavos, que generalmente hacían los esclavos: lavar los pies de los que llegaban a visitar una casa. Recordemos que en aquel entonces los caminos polvorientos obligaban a que una persona, cuando llegaba a una casa, se lavara los pies. El calzado, que era abierto, una especie de sandalias de cuero que se amarraban, hacía que los pies estuvieran llenos de polvo cuando llegaban a una casa. Por tanto, era una de las labores que realizaban los esclavos: lavar los pies de los que llegaban a la casa, para que se refrescaran y para que tuvieran los pies limpios en la casa. Bueno, pues esto hace Jesús. Se pone a lavar los pies a los discípulos, uno por uno. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿me vas a lavar a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora. Pedro se resistía a que Jesús le lavara los pies, pero le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavo, tú no tendrás parte conmigo.
Era necesario, era indispensable que Pedro se dejara lavar los pies por Jesús, precisamente por la enseñanza que estaba a punto de darles. Jesús no solamente enseña con las palabras, enseña también con los gestos. Y entonces Pedro le dice, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Y dice el Evangelio que eso lo dijo refiriéndose a Judas, que lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Pero al final le lavó los pies a todos los discípulos. Y Jesús añade una enseñanza. Cuando acabó de lavar los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. El servicio, el mandato de la caridad, del servicio, que más que un mandato, es decir, más que una norma de obligatoriedad, es un deber esencial que brota de la vocación cristiana. El que le pertenece a Cristo, el que es seguidor de Cristo, no puede no servir a los demás. El servicio es la característica esencial del discípulo de Jesús. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos, dice Jesús. Es que el servicio es la característica fundamental de la vida del cristiano. Si yo les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, deben servirse. Esta es la característica esencial de la fe cristiana, del cristianismo. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Esto que los discípulos han visto hacer por Jesús, ahora tienen que repetirlo. Jesús enseña con sus palabras, pero también enseña con sus obras. Estas obras de Jesús tienen que ser repetidas por los discípulos. Si han entendido bien el ejemplo, entonces deben ponerlas en práctica. El Jueves Santo Jesús nos hizo 3 regalos. Instituyó la Eucaristía. El Evangelio de San Juan no nos cuenta ese pasaje en específico porque ya ha dedicado el 6º capítulo de su Evangelio a hablarnos del discurso del pan de vida, es decir, todo un capítulo dedicado a hablarnos de la Eucaristía. Pero sabemos que Jesús en la última cena, el Jueves Santo, instituye la Eucaristía, nos deja el regalo de su presencia eterna entre los hombres, entre nosotros. Y luego, además, instituye el sacerdocio, porque no hay Eucaristía sin sacerdotes. Y por eso le dirá a los discípulos, hagan esto en conmemoración mía. Es decir, es un mandato que suena más a institución. Es decir, que han recibido el poder de hacerlo presente cada vez. Jesús invita a sus discípulos a hacerlo presente a través de esas palabras. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús nos ha dejado también el regalo del sacerdocio. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Pero también Jesús nos deja el mandato de la caridad, como decía, y como lo cuenta hoy el Evangelio. Le da a sus discípulos la orden, que más que una orden, decía, es un mandato que proviene de la esencia misma de nuestra fe cristiana, es el servicio. Sírvanse unos a otros, como yo los he servido ahora. Lávense los pies unos a otros como yo lo he hecho ahora. Es el mandato de Jesús, al que nosotros debemos obedecer, al que debemos poner atención. Si queremos realmente ser discípulos de Jesús, si queremos realmente dejarnos interpelar por el mensaje de este Trido Pascual, de este Jueves Santo, imitar a Jesús en el servicio, en la caridad, en la donación de la propia vida. ¿Qué hizo Jesús en realidad el Jueves Santo? Anticipar lo que iba a ser el Viernes Santo, la entrega de su propia vida, el sacrificio de su existencia. Vivamos pues en esta dimensión, este Jueves Santo, que el Señor nos ayude a comprender la riqueza de esta donación, de esta entrega suya en favor de la humanidad, y que nos ayude a entender el compromiso que adquirimos como discípulos suyos de imitar el ejemplo de nuestro Maestro. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana, Viernes Santo.